vamos a hablar sobre la cultura del reino de Dios. Di conmigo, cultura. Amén. Lo cierto es de que todos hemos nacido con una cultura, ¿no? Y uno dice, ¿cómo, no? Y sí, ¿no? Y tiene mucho que ver dónde hemos nacido, el país donde hemos nacido, el contexto en el cual hemos nacido, nuestros familiares, nuestros antepasados. Y esa cultura es el modo que tienes de valorar las cosas y la manera que tienes de hacer las cosas. Esa cultura generalmente es heredada por lo que nos han enseñado y además resulta de que es un producto, un resultado de lo que experimentamos en la vida. Amén. Por ejemplo, no, si una persona fue maltratada, fue herida, ¿no? Muchas veces, ¿no? Y lo que va a hacer es reaccionar de acuerdo a lo que ha vivido, y eso se inmerse, ¿no? Es decir, eso queda muy profundo en tu forma de ser, en tu manera de ser, en tu forma de vida, etcétera, etcétera. Entonces todos tenemos una cultura, ¿no? Todos tenemos una forma de ver, todos hemos experimentado cosas en la vida, y eso nos ha llevado realmente a ser como somos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Si nos hacemos la pregunta, ¿cómo miramos el matrimonio, ¿no? ¿Cómo miramos a nuestra nación, ¿no? ¿Cómo vemos la iglesia del Señor? Quizás la estamos viendo con indiferencia, ¿no? Decir, no es importante, ¿no? O la vemos como la novia santa, ¿no? En la cual hay que trabajar, en la cual hay que realmente bendecirla. ¿Cómo estamos mirando las cosas, no? Por ejemplo, ¿no? Lo que les decía, el matrimonio, sí lo veo como algo que no funciona, ¿no? Porque muchas parejas se divorcian, yo me he divorciado muchas veces, o es algo que realmente no ha funcionado en mi vida, ¿no? ¿Cómo estás mirando? Quizás, ¿con qué ojos miramos las cosas? Todo eso es la cultura en la cual nosotros tenemos, ¿no? Y en la cual nos movemos. Ahora, cuando nos convertimos al Señor, cuando nos vamos acercando al Señor, lo que Él más anhela es enseñarte la cultura del reino de Dios. Porque es diferente. Amén. Es distinta la cultura, no es lo que nosotros pensamos, lo que nosotros hacemos. Él quiere realmente que cambiemos nuestra manera de pensar, ¿no? Y que cambiemos la visión que tenemos, porque muchas veces es algo que no es bueno. La manera como vemos las cosas, como pensamos, porque tú piensas que está bien porque así tú lo has vivido. Tú piensas que está bien porque así tú lo has heredado, así te han enseñado, así la vida con golpes duros te ha enseñado. Pero lo cierto es que el Señor tiene una manera de pensar completamente distinta. Amén. Y hoy el Señor quiere que tú abraces de ahora en adelante la cultura del reino de Dios. Amén. Amén. Ahora, lo malo es que el reino de las tinieblas, ¿no? Que gobiernen este mundo todavía, ¿no? Hasta que nuestro Señor Jesús venga, ¿no? Hasta que Él pueda hacer todas y dar fin con todas las cosas y levantar a su pueblo, también ha generado una cultura, el reino de las tinieblas. Incluso hace todo lo posible por influenciarte para que tú vivas, creas y propagues la cultura del reino de las tinieblas, ¿no? A tu vida, a tu familia, a tus generaciones. Entonces hay como una lucha, ¿no? Y va a influenciarte, ¿no? Incluso dice la Escritura que va a llegar un momento que lo bueno lo vamos a llamar malo y a lo malo lo vamos a llamar bueno. Entonces todo eso es la cultura del reino de las tinieblas, ¿no? Que está ahí influenciando todo lo que somos, todo lo que pensamos. Quiere influenciar incluso a sus hijos, a su iglesia, ¿no? ¿Para qué? Para matar, para robar, para destruir. Destruir hogares, destruir a la nación, destruir quizás todo lo bueno y perfecto que el Señor nos ha mandado en su palabra. Amén. Ahora, vamos a ver 9 aspectos que caracterizan a la cultura del reino de Dios. Y 9 aspectos también
que se contraponen porque pertenecen a la cultura del reino de las tinieblas. Amén. Así que prepárate, porque hoy al final vamos a hacer una oración realmente sacando todo lo que no procede del Señor. Amén. Amén. Ahora, el reino de Dios se caracteriza, ¿no?, por, ¿cuál es parte de su cultura? Estar contento y agradecido. Amén. Amén. Estar contenta y agradecida. Esa es justamente lo que caracteriza la cultura del reino de Dios, no que uno sea una persona contenta y agradecida. Amén. Filipenses 4:11 dice así: no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿No? Qué lindo, ¿no? Amén. Y acá el Señor nos dice, como Pablo, porque Pablo está escribiendo esta parte, ¿qué sucede? Que el Señor nos enseña en su palabra que seamos contentos y agradecidos con lo que tenemos. Dice, en la pobreza y en la riqueza, ¿no? Y aquí dice, yo estoy agradecido cualquiera que sea mi situación. A momentos voy a tener una buena situación, a momentos voy a tener una mala situación, pero eso no me va a afectar, porque la cultura del reino de Dios me está diciendo que yo puedo estar contento. Amén. Yo puedo estar feliz, yo puedo estar agradecido con todo lo que el Señor me ha dado. Amén. Entonces, esa es la manera que el Señor quiere que nosotros adoptemos esa cultura en nuestra vida, ser contentos y agradecidos. Ahora, en cambio, la cultura del reino de las tinieblas, ¿cuál es? La queja. No, quejarse de todo. Filipenses 2:14-15 dice así: haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares del mundo. Entonces acá nos dice que para que tú realmente seas una persona que se distingue de esta generación, dice, hagas todo sin murmurar y sin contienda. Amén. ¿No? Y qué importante es esto, ¿no? Porque el mayor ejemplo en la palabra del Señor de murmuración, de queja, era el pueblo de Israel, ¿no? El Señor los había sacado y se quejaban de todo, ¿no? Primero de lo que, ¿por qué no nos sacas? Luego, ¿por qué nos has sacado? Luego, ¿por qué nos das maná? No, ¿por qué no comemos carne? No, ¿por qué por acá, por este lado? No, nos van a venir a matar. No, entonces todo era queja y queja y queja y queja y queja, ¿no? Y eso caracteriza al reino de las tinieblas. Ahora, si nosotros vivimos en una queja constante, hay que decirle, Señor, esto no pertenece a tu cultura. No es, ahora mi cultura no. Mi cultura ya no es quejarme. Amén. Primera de Corintios 10:1, vamos a leer el versículo 1, el versículo 5, el versículo 10 y el 11. Amén. Primera de Corintios 10:1 dice así: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Está hablando del pueblo de Israel. Versículo 5. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. 10. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes ha alcanzado los fines de los siglos. Entonces nos dice, esa queja y murmuración que ellos tenían constantemente, ¿qué ha hecho? Ha hecho que el destructor venga y ellos perezcan en el desierto. No acabó bien la queja, ¿no? Porque el Señor ya estaba harto, ¿no?, de todas sus quejas, y el Señor escuchaba las quejas. Si ustedes están murmurando, pensando que están, no sé, que Moisés no los escucha, o que alguno de los líderes no los escucha, ustedes se están quejando de todo, pero el Señor escuchaba todas las quejas y murmuraciones. No, que por qué esto, que por qué el otro, por qué no allí, por qué no allá, ¿no? Y eso lo que pasa es de que nos dice acá la Escritura, de que es algo que realmente no pertenece al reino de Dios. Amén. Amén.
es algo que trae destrucción. La queja es lo mismo, por si acaso, que la murmuración. Amén. Puede ser a espaldas de uno o de manera abierta, ¿no? Y en la iglesia eso pasa mucho, ¿no? Hay personas que se quejan a espaldas de uno y otras personas que se quejan de manera abierta, ¿no? Pero ¿qué pasa con la queja? Que solo destruye, no edifica, ¿no? Ahora, ninguna persona que se ha quejado o ha murmurado en la palabra ha hecho algo significativo. Nadie. ¿Acaso digamos, sí, los que se han quejado, puede ser, Dios los ha hecho, aquellos que han tomado la tierra prometida? No, sino ¿quiénes fueron los que heredaron? Josué, Caleb, no se quejaban, ellos proponían, ellos hacían, ¿no? Ellos no realmente traían solución a las cosas y no eran parte del problema, sino eran parte de la solución. La pregunta es, ¿qué grupo yo quiero pertenecer? ¿Quiero ser parte del problema o parte de la solución? ¿No? Entonces yo creo que el Señor, ¿qué le agrada? Que uno sea parte de la solución, no que seas parte del problema, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado y vamos a sacar al final todo eso, amén. Y en el nombre de Jesús, así digamos, tú no te identifiques o no, hoy vamos a examinar nuestro corazón y vamos a sacar la queja de nosotros, porque todos lo tenemos o lo hemos tenido en algún momento. Vamos a decir, no, yo no me quejo, no, eso no existe, no, para nada. Todos los que estamos acá, desde chiquititos hasta grandes, ¿no? De chiquitito, no me quejo porque mi hermano tiene, yo no, porque él no tiene. Todo queja y nunca estamos contentos y agradecidos con nada, ¿no? Vamos a sacar la queja. Y en el trabajo igual, ¿no? No seamos personas que al jefe, a la persona en autoridad, es como que le hinchamos de problemas y de quejas. Presentemos soluciones. Amén. Presentemos propuestas, digamos, yo me encargo de esto, yo lo voy a hacer, ¿no? Porque creo que realmente está bien. Pero, digamos, a veces queremos que la otra persona se haga cargo, ¿no? Es decir, como tú has, ¿no? Pero lo que sucede es que tampoco eso funciona, ¿no? Si ha recibido uno lo tiene que hacer, porque tú has recibido la visión. Quizás el Señor te está mostrando lo que nadie no está viendo, y no es que la otra persona que no está viendo está endemoniada, no sigue al Señor, no, sino que el Señor te está dando a ti quizás una posible solución, y yo propongo, yo lo hago. Amén. Amén. Pero no estar así, ser parte del problema. La queja no sirve. No hay nadie que yo he visto en la palabra que hay personas que se hayan quejado y que hayan hecho algo. Más bien el Señor condena la queja. No le gusta. Él decía no. Cuando hay queja, el Señor realmente se levanta y dice, esto no está bien. Amén. Ahora, volvamos a una segunda forma del reino de Dios. La cultura del reino de Dios nos llama a estar entusiasmados y con motivación. Amén. O sea, Él quiere que seamos personas entusiastas y motivadas, ¿no? Amén. Realmente, ¿no? Colosenses 3:23 dice así, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia. Es a Cristo el Señor a quien servís. En toda situación hay que ser entusiastas. Amén. Amén. Entusiastas y hacerlo todo de corazón, no para los hombres, sino para el Señor. Ahora, en cambio, la cultura del reino de las tinieblas, ¿cuál es? El desánimo, ¿no? Se te acaba el entusiasmo, se te acaba la motivación y entra desánimo. Y realmente yo puedo decir que el Señor ha tratado mucho esto en mi vida, durante toda mi vida, ¿no? Yo no he sabido momento que el Señor me haya dicho que me desanime. Era todo, tú puedes, adelante. Dice que ese es el Espíritu Santo, el Paracletos, dice el animador, el consolador. No solo consuela, anima. Tú puedes, dale, tú puedes, ¿no? Y de esa manera, así es el reino de Dios. Que realmente nos animemos, ¿no? Y realmente algo que me gustaría que podamos recibir y que podamos comprender, que el desánimo es cultura de las tinieblas, no es de Dios. Así que vamos a desechar eso. Amén. Amén. Porque el desánimo no logra nada.
¿no? Es igual así como la preocupación, que la vamos a ver un poquito más adelante, ¿no? No viene de Dios el desánimo. O sea, tú date cuenta y decir, yo saco de mi vida el desánimo. Amén. Y vas a vivir feliz. Amén. Porque realmente no es de Dios. Ningún tipo de desánimo de ninguna manera. Sino es el entusiasmo y la motivación. Amén. Amén. Ahora, ¿qué más caracteriza al reino de Dios? Escucha bien, la alegría. Di conmigo, alegría. Alegría. Primera de Tesalonicenses 5:16 dice, estén siempre alegres. Dice siempre, no dice en los momentos buenos, en los momentos malos, no, estén siempre alegres. Oren sin cesar, den gracias a Dios en toda situación, porque esta es la voluntad para ustedes en Cristo Jesús. Amén. Es su voluntad, que estemos, ¿qué? Alegres. Eso quiere el Señor, ¿no? No pienses lo contrario. Si escuchas una voz, no es Dios. O es el enemigo o tu carne, pero no es Dios. Amén. Porque Él dice, tienes que estar alegre. Ahora, ¿qué pasa con las tinieblas? Con la cultura del reino de las tinieblas. Es de que lo que te invita es de que uno sea una persona amargada, la amargura, ¿no? Y impide que eso sea uno sea feliz. Hebreos 12:15 dice así, cuídense unos a otros para que ninguno de ustedes deje de recibir la gracia de Dios. Eso es importante, escucha bien. Tengan cuidado de que no brote ninguna raíz venenosa de amargura, la cual los trastorne a ustedes y envenene a muchos. Que la amargura envenena a uno y envenena a los demás. Entonces, la amargura no es de Dios. No es algo que debemos adoptar, hay que rechazar, decir, yo pertenezco ahora al reino de la luz, al reino de Dios. Y aquí en ningún momento el Señor, en mi familia, porque ahora Él es tu familia, en ningún momento mi papá me ha enseñado que yo sea una persona amarga, me ha dicho que deseche, porque eso es veneno para uno, es veneno para todo el mundo. La amargura, hay que sacarla, dice que hay que de raíz, ¿no? De lo más profundo del corazón, hay que sacar. Ahora bien, ¿qué más no caracteriza el reino de Dios? El perdón. Di conmigo, perdón. Perdón. Proverbios 17:9 dice así, cuando se perdona una falta, el amor florece, pero mantenerla presente separa a los amigos íntimos, ¿no? Realmente, la cultura del reino de Dios es el perdón. Amén. Que uno perdone, ¿no? Que uno perdone con todo su corazón. Ahora, ¿qué pasa con la cultura del reino de las tinieblas? Lo que caracteriza al reino de las tinieblas es la falta de perdón, la culpa, porque uno no se perdona a sí mismo, la acusación, acusas a todos, ¿no? Que te han hecho esto, te han hecho lo otro, me han hecho esto, me han dicho lo otro, ¿no? Atacas además, ¿no? Cuando ya estás con mucha amargura, mucha falta de perdón, en tu vida te vuelves una persona que empieza a atacar a todo. Atacas y criticas. Entonces hay algo que el Señor quiere que saquemos, porque no es de Dios. Ni la amargura, ni la falta de perdón. Colosenses 3:13 dice así, sean comprensivos con las faltas de los demás y perdonen a todo el que los ofenda. Entonces la nueva traducción viviente, me ha encantado en esta versión, dice, sean comprensivos con las faltas de los demás y perdonen a todo el que los ofenda. Recuerden que el Señor los perdonó a ustedes, así que ustedes deben perdonar a otros. Amén. Amén. Entonces el Señor habla muy claramente y dice, ¿sabes qué? La falta de perdón no es del reino de Dios. Así que hay que quitarla, hay que sacarla. Sé comprensivo con las ofensas y las fallas de los demás, ¿no? Ahora uno dice, pero qué pasos extremos donde realmente a mí me han golpeado, a mí me han robado, o sea, me han hecho lo peor que podía haber y podía suceder, ¿no? Hay una película que me ha bendecido muchísimo, que es Ben-Hur, no sé si hay una versión antigua, la versión moderna, yo vi la antigua, ¿no? Y realmente ayer un hombre que él fue llevado prisionero injustamente, perdió a su mamá, a su hermano, o sea, lo peor que podía pasar le pasó a él, y él era un hombre justo, era un hombre bueno. Entonces era la misma época del Señor Jesús.
Y hay una escena donde el Señor Jesús, él no sabía que era el Señor Jesús, pero él estaba como esclavo, se acerca y el Señor Jesús le da agua, ¿no? Y ahí, él así, alguien me iba a morir si alguien no me daba agua, pero miren cómo el Señor Jesús estaba detrás de él. Después, cuando ya se vuelve a encontrar con el Señor Jesús, al Señor Jesús ya lo estaban crucificando, ¿no? Y él dice, ¿pero qué ha hecho? Y todos les decían, no ha hecho nada, pero ha tenido que hacerlo, no ha hecho nada. Y toda su amargura, toda la falta de perdón, todo lo que había, ha mirado la cruz, lo ha mirado a él y se le ha pasado. Ha dicho, yo no he vivido nada de lo que el Señor Jesús no haya vivido. Entonces solo hay que mirar, aunque sea difícil la situación la cual tú has pasado, mirarlo a él y decir que sí se puede, porque el más beneficiada vas a ser tú. Amén. Si uno perdona, amén, si uno se saca toda la amargura del corazón, amén. Así que al final vamos a orar y vamos a sacar eso de nuestras vidas, amén. En la cultura del reino de Dios, otra característica es de que se olvida de la ofensa, amén, y busca la reconciliación. Se olvida de la ofensa, se olvida además, ¿no? Una falta de memoria santa. Proverbios 10:12 dice así: el odio despierta rencillas, pero el amor cubrirá todas las faltas. Entonces, nos dice el reino de Dios, nos dice que uno olvide, ¿no? Olvide la ofensa, busque una reconciliación siempre y cuando se pueda, como dice la Escritura, si se puede estar en paz con todo el mundo, hazlo. Quizás no lo logres con todo el mundo, pero tú olvida la ofensa, olvídala. Amén. En cambio, el reino de las tinieblas, ¿qué es lo que nos dice? Venganza, ¿no? Venganza, quiero sangre correr, no quiero ver con mis manos, ¿no? Con mis ojos. Levítico 19:18 dice: no busques vengarte, ni guardes rencor contra tus hermanos israelitas, sino ama a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy el Señor. No, es Él quien nos está enseñando, Él nos está pidiendo, Él. No Angie, no Michael, no ninguno de los hermanos, no nuestros papás, nuestra familia, no. Él está diciendo, yo soy el Señor, no busques vengarte. Saca la venganza, eso es del enemigo. No, otro versículo, Proverbios 20:22 dice así: no digas, me voy a vengar de este mal, espera a que el Señor se ocupe del asunto. Amén. Es la solución, amén. Dice, no digas, me voy a vengar de este mal que me han hecho. No, dice, espera que el Señor se ocupe. Amén. Déjalo que Él haga. Y hay un montón de versículos que dice, no, ni es la venganza, yo pagaré, etcétera, ¿no? Montón de versículos. Ahora, yo he aprendido sobre la venganza de una manera muy, muy peculiar. Hace muchos años, cuando estaba empezando el ministerio, tuve la oportunidad de poder ministrar liberación a un grupo de personas. Entonces, yo tenía, ¿no? Un poco de experiencia. Entonces, yo, digamos, sabía que después que uno ministraba una liberación, es decir, expulsaba demonios, eso existe, sí existe, ¿no? De las personas para que sean libres, ¿no? Había como una represalia después, ¿no? Entonces, había como, esa, digamos, terminaba, yo me iba a mi cuarto con el equipo, ¿no? Y yo tenía una persona a la cual en ese tiempo me estaba enseñando, ¿no? Entonces me decía, ¿sabes qué? Los demonios son vengativos, decía, ¿no? Son vengativos. Entonces, antes de dormir, orá, cubrite y todo bien, ¿no? Entonces yo sentía mucha presión, terminaba la liberación. Una vez tuvimos que ministrar a 80 mujeres. Dígame si a una no había que ministrar, porque yo ya de 80, 60, las 80. Ha sido terrible, ¿no? O sea, si en el sentido de terrible que digo, cansador, ¿no? Y cansador, y bueno, pues ya una por una había que orar, o sea, era realmente que se necesitaba, gracias al Señor hubo libertad. Y bueno, y ese digo, y dicho, no, aquí va a venir una gran represalia. Y me voy, ¿no? A la habitación, y nada. Así, el enemigo bien hecho, esto está raro, decía, ¿no? Salgo de la habitación y veo así, ¿no? Y no sentía nada, ¿no?
raro. Yo decía, esto está raro, aquí hay gato encerrado. Me parece, me es difícil creer que estén tan tranquilos después de toda la libertad que el Señor ha tratado. Y la cosa es que después de eso, después de 2 semanas, vino recién la represalia, ¿no? Y la persona que me enseñaba me decía, no, es que es venganza, me decía, es una venganza. Me decía, son como mafias, me decía, ¿no? Se vengan. Y yo dije, Señor, la venganza es del reino de Dios, o de las tinieblas. Porque así actúan los demonios, así actúan, con venganza. Entonces, no hay que hacer así, no hay que imitar esa conducta, hay que sacarla. Amén. Somos luz, somos el reino de Dios. Amén. Amén. Ahora, otra característica de la cultura del reino de Dios es estar contentos y conformes con lo que tenemos y con lo que logramos. Contentos con lo que tenemos y con lo que logramos. Eso es del reino de Dios. 1 Corintios 13:4 dice, el amor es paciente, es bondadoso, y esto escucha muy bien, dice, el amor no es envidioso, ni jactancioso, ni orgulloso. Qué bonito, ¿no? Bien. Dice, el amor no es envidioso, así que vamos a sacar todo eso. Amén. Vamos a decirle, Señor, yo quiero ser una persona contenta, conforme con lo que tengo, con lo que he logrado hasta ahora, porque ha sido tu mano. Amén. Amén. En cambio, el reino de las tinieblas, ¿qué te invita a que tú adoptes la cultura de la envidia y los celos? ¿No? Envidia y celos. Proverbios 3, del 15 al 16 dice, pues la envidia y el egoísmo no forman parte de la sabiduría que proviene de Dios. Escucha bien, ¿no? La versión traducción viviente dice, pues la envidia y el egoísmo no forman parte de la sabiduría que proviene de Dios. Es decir, no son de Dios, son del reino de las tinieblas, no son de Dios. Dichas cosas terrenales, puramente humanas y demoníacas. No lo digo yo, lo dice el Señor. Dice, dichas cosas son terrenales, puramente humanas y demoníacas, no vienen de Dios. Pues donde hay envidias y ambiciones egoístas, también habrá desorden y toda clase de maldad. Miren qué sabio es el Señor. Dice, aquí en el reino de Dios no aceptamos la envidia, no es de Dios, eso es del reino de las tinieblas. ¿Por qué? Porque además de ser demoníaco, puramente humano, de ser terrenal, crea desorden y toda clase de maldad, más pecados, ¿no? Entonces no es de Dios, lo vamos a sacar. Amén. Proverbios 14:30 dice, la paz en el corazón da salud al cuerpo. Los celos son como cáncer en los huesos. Miren cómo el Señor quiere que tú cambies tu forma de pensar. Amén. Decir, yo no voy a dar lugar al celo en mi vida, celos. Eso es cáncer en mis huesos, está diciendo. Amén. Ahora, sigamos. ¿Qué más qué caracteriza la cultura del reino de Dios? Seguridad y confianza en Dios. Amén. Seguridad y confianza. Ser una persona segura y confiada. Y esto es realmente que Michael me ha ministrado mucho, el pastor Michael, en esto. Salmo 112:7 dice, ellos no tienen miedo de malas noticias, confían plenamente en que el Señor los cuidará. Amén. Amén. Entonces, seguridad y confianza en Dios. Amén. Amén. Y eso es lo que realmente Él quiere, que seamos así, personas seguras, confiadas, que no tienen miedo a las malas noticias, sino que confían plenamente en el Señor nuestro Dios. Así hayan malas noticias. Ahora, la cultura del reino de las tinieblas, ¿cuál es? Preocupación. Estar preocupados por todo. La preocupación, escucha bien, también es intranquilidad, ansiedad, nerviosismo, inquietud, pesadumbre, malestar, desazón, recelo, insomnio, angustia, neurosis, manías. No, eso no lo he podido. Realmente no sirve de nada la preocupación. En ese sentido, no, en vez de preocuparse, escúchame bien, lo que hay que hacer es ocuparse, en el buen sentido. Eso es incluso, ¿no?, que uno se convierte en una persona que prevé, una persona que se interesa por resolver el asunto, ¿no?, que está pasando, que es responsable más bien ante alguna dificultad, ¿no?
Realmente es la manera como tenemos que movernos. Filipenses 4, de 6 al 7 dice así: no se preocupen por nada. En cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Así experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Hay una diferencia muy grande entre el reino de las tinieblas y el reino de la luz. ¿Sí o no? Sí. Realmente en el reino de las tinieblas, ¿qué te va a decir? Que adoptes, que seas preocupado. Preocupate porque es lo mejor que sabes hacer. Pero en cambio, en el reino del Señor dice, no, sé responsable, ocúpate, no te preocupes, no tengas temor de malas noticias, etc. Sé una persona que realmente anda segura y confiada. Y vamos a sacar todo eso en esta hora. ¿Amén? ¿Qué más? La cultura del reino de Dios se caracteriza por la obediencia y sumisión. Amén. La obediencia a Dios. Primera de Juan 2, del 3 al 6. Primera de Juan 2, del 3 al 6 dice: podemos estar seguros de que conocemos a Dios si obedecemos sus mandamientos. Si alguien afirma, yo conozco a Dios, pero no obedece los mandamientos de Dios, es un mentiroso y no vive en la verdad. Pero los que obedecen la palabra de Dios demuestran verdaderamente cuánto lo aman. Así es como sabemos que vivimos en Él. Los que dicen que viven en Dios deben vivir como Jesús vivió. Amén. Y Jesús era sumiso y obediente. Amén. ¿Puedes repetir, por favor, esa parte? Claro que sí. El versículo. Amén. Primera de Juan 2, del 3 al 6. Primera de Juan 2, del 3 al 6, donde nos invita a que obedezcamos al Señor. Y dice, si no queremos obedecer, dice, en realidad no amamos a Dios. Porque el reino de la luz se caracteriza por que seamos obedientes. Amén. Amén. Solo obedecer. Amén. Solo hacerlo. No es mucho, no hay más ciencia. Amén. Y compara mucho con un ejército. Que el Señor sí, es el comandante general y hay que obedecerle. Hay que obedecer y obedecerle al Señor. ¿Por qué? Porque el reino de las tinieblas se caracteriza por la rebeldía. Di conmigo, rebeldía. Rebeldía. ¿Cuántas veces hemos dicho, no, yo soy una persona rebelde? Y tú mismo te has atado, ¿no? Con eso, ¿no? Así. Pero hoy yo te invito a que lo deseches de tu vida. Porque la rebeldía es del reino demoníaco. No es del Señor. Primera de Samuel 15, 22, y ese es el versículo que realmente lo habla muy bien. Primera de Samuel 15, 22 dice: pero Samuel respondió, ¿qué es lo que más le agrada al Señor? ¿Tus ofrendas quemadas y sacrificios, o que obedezcas a su voz? Escucha, la obediencia es mejor que el sacrificio, y la sumisión es mejor que ofrecer la grasa de carneros. La rebelión es tan pecaminosa como la hechicería. Al Señor no le gusta la rebeldía. Y la terquedad, pero hablamos de la terquedad mala, tan mala como rendir culto a ídolos. Así que, por cuanto has rechazado el mandato del Señor, Él te ha rechazado como rey. Le estaba hablando a Saúl. ¿Por qué? Porque lo que el Señor quería de Saúl era que le obedezca. No le estaba pidiendo nada más que le obedezca. Que sea no que sea rebelde, sino que le diga al Señor, me someto a ti. Obedezco. Y bajar la cabeza ante el Señor. Y acá es tan clara que realmente la rebeldía no le gusta a Dios. Dice que lo ve como si estuviéramos practicando hechicería. Y no le gusta, lo rechaza y lo saca. Cuando ve rebeldía, el Señor lo saca. Amén. Y tanto eso hemos visto en medio de su pueblo y su iglesia. Al Señor no le gusta que seamos rebeldes, personas rebeldes, sino que seamos obedientes. Amén. Amén. Ahora último, y es igual, Michael hablaba mucho y me ministraba mucho. La cultura del reino de Dios se caracteriza por asumir los errores con responsabilidad
En otras palabras, un arrepentimiento genuino. Amén. El arrepentimiento y el asumir los errores con responsabilidad es lo más hermoso de la cultura del reino de Dios. Porque no solo es admitir un error, sino corregirlo e incluso repararlo o enmendarlo, como Zaqueo. Amén. No solo ante el Señor, sino también a las personas. Esto sana a su pueblo, trae sanidad de corazón. Amén. Y ahora si está en tus manos sanar el corazón de alguien, hazlo. Con asumir errores y repararlo, enmendarlo, ¿no? Y eso es un arrepentimiento genuino, no solo de la boca para afuera, eso es remordimiento, sino es realmente actuar. Veamos la actitud de Zaqueo. Y acá el Señor reconoce, dice, esto es de Dios. Lucas 19:5 dice, del 5 en adelante, dice: llegando al lugar, Jesús miró hacia arriba y le dijo: Zaqueo, baja enseguida, tengo que quedarme hoy en tu casa. Así que se apresuró a bajar y muy contento recibió a Jesús en su casa. Versículo 7. Al ver esto, todos empezaron a murmurar: ha ido a hospedarse con un pecador. Vean que la murmuración no es de Dios, ¿no? 8. Pero Zaqueo dijo resueltamente: mira, Señor, ahora mismo voy a dar a los pobres la mitad de mis bienes, y si en algo he defraudado a alguien, le devolveré 4 veces la cantidad que sea. ¡Wow! Él reparó. Amén. ¿Pero por qué lo ha hecho? Porque el reino de Dios llegó a su vida. Amén. Amén. Porque él dijo: ahora ya yo no voy a ser ese hombre que roba, no voy a ser ese hombre que engaña. ¿Por qué? Porque él hacía eso, les pedía más impuestos de lo que debía, actuó muy mal toda su vida. No, pero cuando se encontró con Jesús, imagínense, un hombre se encontró con Jesús y bastó una mirada de él, cambió. Y le miró y le dijo: Señor, yo voy a devolver todo lo que he robado, y es más, yo voy a dar la mitad de todo lo que tengo a los pobres. Amén. Y qué lindo, o sea, a mí me conmueve, y amén, porque no hay nada más hermoso que Dios cambie a un pecador, pero así, de esta manera, ¿no? Y si tú quieres que el Señor te cambie, yo te digo, ponte en las manos del Señor, Él puede hacerlo. Su amor es infinito. No faltan los que murmuran, ¿no? ¿Ven que la murmuración no es de Dios? No, así, digamos, ¿no? Ay, mira, ¿cómo? A ver, estás salvando una vida y uno murmurando. ¿Cómo vas a ir, Señor Jesús, ahí? No, ¿cómo? Qué distinto es la mentalidad de Dios. Amén. Entonces, ahora, ¿qué pasa? La cultura del reino de las tinieblas se caracteriza por las excusas. Amén. Excusas. Y eso hace que, por ejemplo, yo no asuma mis errores con responsabilidad, sino que doy excusas. Excusas, y no me arrepiento genuinamente, sino que doy excusas. La excusa, escucha bien, es poner un argumento para justificar un error propio, una falta, o para demostrar que alguien no es culpable o responsable de algo, ¿no? Es una excusa. No, el reino de las tinieblas, ¿no?, nunca admitirá un error, ni menos lo va a enmendar. Y si no, yo no admito mis errores, ¿no? Peor, no los voy a enmendar. Pero el reino de la luz te dice: admite tus errores y enmienda. Arrepiéntete y hazlo. ¿Ven cómo es distinto todo? Es el reino al revés. Son dos polos opuestos. Pero ¿qué nos ha enseñado nuestra cultura? Decir: no es de débiles admitir un error, no lo voy a admitir, no lo voy a enmendar. ¿Y qué hacemos? Ponemos excusas. Es que no, es que por si acaso he hecho eso por esto, he hecho esto por lo otro, por si acaso, dice, no, entonces ponemos excusas. Pero el Señor no quiere que pongamos excusas, que seamos como Zaqueo, valientes. Amén. Y digamos: Señor, he hecho esto, lo admito, y yo desde ahora me hago responsable. Amén. Eso es lo que yo admiro mucho de la selección alemana, ¿no?, de fútbol, ¿no? Que digamos, ¿qué pasa? Que no da lugar al desánimo. Decir: ya nos han goleado, porque los han goleado, no, Japón los ha goleado, pero ¿qué han hecho? Se han levantado y han ganado la siguiente. Ya han dicho no, y no hay excusas, ¿no? Igual eso me gusta mucho a veces de las elecciones europeas. No pongo excusas: es que no me han animado, es que no tengo las cosas. No, yo admito que he sido el único responsable de esta falla, y no solo me voy a arrepentir,
lo voy a enmendar, voy a practicar el doble, voy a corregir mis errores, etc. Entonces es algo bueno, pero más que fijarnos en humanos, nos fijaremos que esto sí viene de Dios. Amén. Ahora, ¿cómo logramos que la cultura del reino de Dios sea nuestra cultura? Amén, la pregunta, con esto vamos a acabar, con ayuno y oración. Una de las cosas, sí, pero vamos a dejar que Él trabaje en nuestra vida. Y por eso estamos en este tiempo. Yo los animo a que estos 40 días que ya ha pasado la primera semana, nos desintoxiquemos de todo lo malo. ¿Nos hace falta o no? Sí. Van a salir géneros difíciles, dice la Escritura, este género no sale sino con ayuno y oración. Amén. En nosotros, en nuestro entorno, en nuestra familia, si yo no acepto, Señor, que no sé, mis hijos vivan de excusa en excusa, yo les voy a enseñar a ser responsables con la palabra de Dios y te pido, Señor, que tú obres en sus vidas. Amén. Moisés ayunó 40 días, los primeros 7 días eran solo la entresala, ¿no? Ahí de a poquito. Al 7º día el Señor le dijo, ven más cerca, ¿no? Y fue pura intimidad. Después el Señor, recién después de los 40 días, le dio los mandamientos, le dio la dirección, hizo los milagros y todo lo que podía hacer, pero al principio era una búsqueda intensa del Señor. Así que yo te pido que por favor todo el día estés en actitud de oración, en adoración, en alabanza, no te desconectes, en clamor, que el Señor haga algo en nosotros, que nos ponga su cultura, amén, que nos cambie. No, y no va a ser exagerado que le demos prioridad a todo esto, no, incluso si es necesario que abras un horario de casa de oración, hazlo, pero es importante que todos estemos orando. Se van a romper muros y fortalezas, amén. Ahora, no hemos leído el último versículo, no, sobre las excusas, y esto va a ser para todos, así que te pido que te pongas de pie, porque con este versículo vamos a orar, amén. Ponte de pie, por favor. 2 Corintios 3. Pues aunque vivamos en el mundo, no libramos batallas como lo hace el mundo. Las armas con las que luchamos no son del mundo, sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas. Destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. Amén. Dice la Escritura, nuestra lucha no es con las armas de este mundo, sino que son poderosas para derribar fortalezas. Y vamos a derribar fortalezas, amén.